Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Como bien saben ustedes, queridos amigos católicos, hoy celebramos el día de San Pedro y San Pablo, bases fundamentales y columnas de la evangelización, bases y columnas de la Iglesia Católica. Y cuando uno lee los pasajes donde hacen referencia a Pedro y su misión apostólica, lo mismo cuando uno lee los pasajes, las citas en la Sagrada Escritura sobre todos los acontecimientos que tuvo que experimentar San Pablo, vemos que estos dos hombres sufrieron mucho. Y sufrieron mucho precisamente porque predicaban a un Cristo crucificado, predicaban a un Cristo que resucitaba, predicaban a un Cristo que estaba siempre con el pobre, predicaba a un Cristo que quería que el pecador saliera de su pecado, predicaba a un Cristo ¿de qué? Predicaban a un Cristo de amor, un Cristo justo, a un Cristo verdadero. Y todo aquel que predica a ese Cristo de justicia, de amor, de verdad, entonces va a ser perseguido. Cuando nos encargamos de predicar solamente un aspecto, ¿no? Y eso manipulado de lo que predicaba Cristo, no estamos siendo verdaderos testigos del Evangelio. Entonces, por eso, cuando las personas solamente defienden una sola línea de lo que predicaba Cristo Jesús, entonces se vuelven traidores del Evangelio. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que pasó con la teología de la liberación? Pues simplemente se puso a predicar un evangelio embadurnado de marxismo. ¿Por qué? Porque solamente acogieron los textos donde Jesucristo se fijaba en el pobre. Pero la realidad del evangelio es que Jesucristo no solamente se fijaba en el pobre, también se fijaba en el pecador y se fijaba en el poderoso, ¿no? Y llamaba a todos a conversión. O sea que fue un evangelio manipulado y por eso fracasó. El evangelio, el que está de moda, ¿no? El que está de moda, solamente misericordia, perdón, abrazos, besos, cogiditos de la mano, no señale el pecado, todos cabemos, todos valemos, inclusivos, todos somos inclusivos, todos somos tolerantes, todos nos amamos, todos somos hijos de Dios y todo ese tipo de cosas. Pero un segundo, que eso no fue el evangelio únicamente de nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo también habla que va a llegar el momento en que la paja va a ser separada del trigo y que el trigo lo va a poner en su granero y la paja será quemada. El Señor Jesucristo también dice que vendrá el juicio y nos enfrentaremos al tribunal de Dios y a cada uno se le va a juzgar según las obras que haya hecho. Y también el Señor dice en su palabra que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y que en aquel día muchos dirán, Señor, pero cuántas veces profetizamos en tu nombre, pero Señor, cuántas veces hicimos milagros en tu nombre, pero Señor, tantas veces. Y el Señor va a decir, apártense de mí, no los conozco, agentes de iniquidad. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que empieza a saber cómo son las cosas, porque el Señor no mandó a expulsar demonios y el Señor no mandó a profetizar, el Señor mandó fue a ¿qué? A hacer discípulos a todas las naciones y a enseñar lo que Él mismo nos había encomendado enseñar. Eso fue lo que pasó, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando uno obedece al Padre de Dios, entonces el Señor sí manda a perdonar, eso sí lo manda a perdonar, manda a perdonar. ¿Usted perdona? El Señor sí manda a reconciliarse con el hermano, eso sí lo manda. ¿Usted lo hace? Ve, entonces usted va comprendiendo que el que diga Señor, Señor, yo Señor, Señor, el Señor no lo va a escuchar siempre. ¿Por qué? Porque solamente los que hacen la voluntad del Padre Dios, esos son los que el Señor les abre la puerta. Entonces, vamos comprendiendo entonces que el evangelio mentiroso de la teología de la liberación es falso, porque es solamente una línea, ¿no?, de lo que el Señor a veces predicaba, tener atención por el pobre, por el necesitado, por el marginado. Otra falsa predicación del Evangelio es la falsa misericordia, porque el Señor no solamente predica misericordia, sino también es justo, ¿no? Otra línea falsa de predicación es esa, que tenemos un Cristo de poder y un Cristo de victoria, y eso no es así. ¿En qué consiste el Cristo de poder y el Cristo de victoria? Que vence el pecado, que vence la muerte, ¿no?
Y para hacer eso, entonces, ¿qué? Hay que cargar cruz. Entonces, aparte de la cruz, no la quieren predicar. ¿Ve? Entonces, vemos cómo se nos hacen un cacao así, todo enredado mental, ¿no? Y nos envuelve en el evangelio, nos lo presenta bien empacadito con un moñito así como regalo de Navidad, y por ahí no son las cosas, querido católico. Entonces usted tiene que estar muy centrado en la palabra del Señor. A ver, ¿por qué fue que Pedro sufrió tanto y por qué San Pablo sufrió tanto? ¿Y por qué a Pedro le dieron muerte, no, en una cruz y boca abajo, y por qué a Pablo lo mataron a espada? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron de malo para que los mataran? ¿Es que eran malos hombres? ¿Es que eran hombres pervertidos? ¿Es que por qué los perseguían tanto y por qué los encarcelaban y por qué los apaleaban y por qué los encadenaban? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues simplemente fueron obedientes a la voz de nuestro Señor Jesucristo, y el que escucha al Hijo, escucha al Padre. Pan. Entonces, si usted, querido católico, está ahí muy acomodado en su silla frente al televisor, o está muy acomodado en su silla frente a su yarda, en su jardín, entonces leyendo la Sagrada Escritura y no se pone en acción, entonces usted seguramente no va a ser perseguido, usted seguramente no está haciendo la voluntad de su Padre Dios, y usted seguramente está muy ahí señalando con el dedo: yo vivo en paz, es que yo me gano el amor de la gente. Es que por eso es que yo no tengo problemas, porque yo soy una persona que siempre sonrío y que no me meto en asuntos, yo no juzgo, yo no señalo, yo vivo y dejo vivir. Eso no es por ahí. ¿Qué nos dice el texto que está en la misa de hoy, día 29 de junio, donde celebramos, vuelvo a recordar, en la fiesta de San Pedro y San Pablo? Dice así, tomado del Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 12, del 1 al 5, voy a leer. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, algunos de la iglesia. Ya había pasado toda cuestión de Pentecostés, ya la iglesia estaba funcionando, y mató a espada a Jacobo, es decir, a Santiago en otras traducciones, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque al rey no le importaba la verdad, le importaba agradar al pueblo. Y eso es lo que hace mucha gente, le gusta agradar al pueblo, que los aplaudan, que le sonrían, que se tomen selfies, que le den autógrafos, que le digan: ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Lo hiciste muy bien, excelente tu predicación, eres simpatiquísimo, qué cosas bonitas dijiste, qué maravilla, eres excelente cristiano. Ay, gracias a Dios, el Señor nos ha mandado este sacerdote para acá. Ay, qué bueno que esté laico, que tú estés con nosotros, qué bueno que estés en nuestra comunidad, te felicito, eres excelente. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice esas cosas es porque el predicador todavía no ha dicho toda la verdad, o en realidad quiere ganarse el favor de la gente, así como este rey Herodes. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una de las fiestas judías que tenían. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Oiga, como si este hombre fuera lo peor. Mire todo el montón de guardia que le montó, para que custodiasen, y proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué apresaron a Pedro? ¿Por qué lo metieron en la cárcel? ¿Por qué con esas custodias y esas vigilancias con tanto ejército y tantos soldados? ¿Por qué? Si era un hombre que estaba llevando la buena noticia del reino. Precisamente por eso, porque todo aquel que lleva la buena noticia del reino con amor, con justicia, con verdad, con autoridad, con firmeza, ese va a disgustar, ese no va a calar bien, ese va a ser antipático, ese hay que sacarlo a como dé lugar. Todo el que es incómodo para un mundo superficial y simplista, entonces es incómoda. De hecho, mucha gente puede estar diciendo: ay, ese padre, ¿cómo dice? ¿Cómo se acalora? ¿Por qué no es más calmado? No, yo soy calmado en muchas cosas y en mis videos también soy muy calmado. Pero es que aquí hay que ser vehemente, hermano, para despertarlo a usted, ¿no?, de su letargo. Todo aquel
que predica la verdad de Cristo Jesús, va a ser incómodo. Y hoy la gente está acostumbrada a una línea de evangelio que es el que está de moda. El de la teología de la liberación ya pasó. Ese que todo era infierno y purgatorio y condenación eterna, ese también ya pasó. Ahora estamos en el del contrario, ¿no? ¿Cuál es el contrario? Todo es misericordia, no le digan nada, compréndalo, vaya por allá a los rincones del mundo entero y hágase amigo de todos, pero no hable de Cristo Jesús. Lo que importa es que todos nos acerquemos, lo importante es ser amigos, lo importante, así, eso fue lo que mandó a hacer Cristo Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan amigos de todas las naciones, sean simpáticos y queridos. No bauticen, no hagan eso, es tontería. Lo importante es que todos se abracen, todos se besen, todos digan qué bonito y hagan sonrisa para el selfie. Bueno, en aquella época no había selfie, ¿no? Pero sonrían juntos, vayan por todo el mundo y háganse amigos los unos de los otros. Y enséñeles a ser simpáticos, a ser extrovertidos, a ser más humanos. Sí, vayan allá, bravo. Eso no fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted empieza a leer la Sagrada Escritura, concretamente lo que le pasó a Pablo y que él narra en sus cartas y también lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles, con lo que sucede con Pedro, con lo que sucede con Pablo, tanta persecución, tanta cárcel, tanto golpe, tanta cadena. ¿Por qué razón? Simple, y aquí concluyo este video, porque ellos son parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, y si Cristo sufrió y padeció, que la cabeza también va a sufrir el cuerpo. Y si usted no ha sufrido por causa de Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, ¿usted qué está pasando? ¿Se salió del cuerpo? Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.